Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en esta charla llevada a cabo por vía virtual a través de esta plataforma que nos permite estar enlazados con dos figuras importantes de un proyecto que queremos compartir in extenso con ustedes. El proyecto se denomina 60 miradas, 60 instantes, 60 historias, 60 fotografías, 60 segundos. Se trata de un proyecto cuyos pormenores vamos a ir desarrollando y que tiene la curaduría de Mauricio Mayé, quien nos acompaña. Y justamente para hacer el lanzamiento de este proyecto por parte de Arte y Cultura, en relación con el surgimiento del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, es para mí un gran gozo poder saludar y dar la bienvenida a Rosa Casanova, quien es una destacadísima investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, particularmente en la Dirección de Estudios Históricos. Ella ha trabajado larguísimamente sobre cultura y visualidad, no solamente del siglo XIX, sino también la primera parte del siglo XX, y ella fue incluso quien dirigió el Sistema Nacional de Fototecas del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia hace ya algunos años y durante un periodo realmente fructífero. Como editora, curadora, asesora de archivos y autora, es sin duda una de las figuras referenciales para analizar el fenómeno de la fotografía en México. Entonces, bueno, querida Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Querido Mauricio, me encanta que encabeces como curador esta iniciativa que tanto va a fructificar. Entonces, yo quisiera iniciar esta charla pidiéndole justamente a Mauricio Mayé, con quien surgió esta idea de llevar a cabo el proyecto, que nos comparta primeramente sus rasgos generales y posteriormente que podamos ir más en hondo, en pormenores con la querida Rosa. Mau. Muchas gracias, Sergio, y gracias a ti también, Rosa, por acompañarnos en este nuevo proyecto sobre visualidad que se está gestando, el cual me da mucha emoción y debo de decir que es un proyecto que está inspirado en una autora, cineasta y documentalista que nos dejó hace poco tiempo, una francesa extraordinaria, Agnès Varda, quien a lo largo de su carrera creo que nos llevó de la mano a través de múltiples aventuras visuales. Y en la década de los 80 ella tuvo la idea, en colaboración con la Televisión Nacional Francesa y con el periódico Liberación, de realizar una serie en la cual nos estamos inspirando y tratando de responder a problemáticas propias de la coyuntura de nuestro país en el ámbito cultural y social. Entonces, de cierta forma, esta serie lo que busca, mediante una selección de la prodigiosa colección fotográfica que a lo largo ya de muchos años ha podido reunir el señor Ricardo Salinas, es intentar crear un proyecto de conversaciones, un conversatorio, un diálogo entre diversos interlocutores para acercar al público de una forma muy didáctica en los misterios de las imágenes, en el misterio de las imágenes. Esta serie, evidentemente, si bien está inspirada en lo que la propia Agnès imaginó en la década de los 80, no podemos negar que las implicaciones que ha tenido en la sociedad la imagen en 40 años han sido absolutamente radicales. El consumo iconográfico al que estamos expuestos hoy en día a través de múltiples plataformas y redes sociales es inmenso. Y de ahí viene que intentemos, digamos, afrontar esta problemática desde una nueva perspectiva.
Entonces, bueno, de ahí surge hacer esta invitación. Felizmente, Rosa, tú eres una de las invitadas. Le pasaré en algún momento el capote también a Sergio en esta serie para, desde su experiencia como promotor cultural, como director de ópera, como gran experto musical, también a través de su sensibilidad y sus ideas pueda expresar lo que una imagen en específico le provoca. Y de alguna forma este diálogo lo que buscará es intentar crear en el público que absorba estos contenidos, pues crear una postura más crítica, un ojo más fino para poder entender la complejidad de las imágenes a las que nos enfrentamos. Aquí haremos en este camino de esta colección de cápsulas un recorrido creo que muy elocuente sobre muchos aspectos de la historia de nuestro país, desde lo social, lo cultural, lo económico, lo natural. Entonces, creo que se avecina un buen viaje iconográfico y me gustaría, Sergio, que de alguna forma inicies esta serie de preguntas tanto a Rosa como a mí para poder continuar charlando. Muchas gracias. Encantado. Pues justamente yo lo que quisiera es que Rosa nos dé su opinión para iniciar más en forma el diálogo después de la presentación de Mauricio Mayes sobre la naturaleza de este proyecto que podríamos, siguiendo un símil musical, llamarlo polifónico, ¿no? Porque hay pluralidad de voces, una serie de miradas de individuos específicos, algunos relacionados directamente con el arte o la técnica de la fotografía, en otros casos simple y sencillamente figuras del mundo cultural que tienen una sensibilidad en torno a la imagen particular por referencia o bien hacia la historia de México. Y justamente de lo que se trata, Rosa, es poner en divulgación ante la mirada de los demás un acervo fotográfico de enorme importancia que tiene como rasgo distintivo, no exclusivo, pero sí preponderante, México. México en sus aspectos históricos, culturales, sociales, naturales, como ha mencionado Mauricio. Entonces, yo quisiera, Rosa, si pudiéramos contar con tu comentario, con tu opinión sobre la importancia de una colección de esta índole y sobre el esfuerzo de divulgación que implica un proyecto de esta naturaleza. Sí, claro que sí. Es un gusto, gracias por invitarme. Eh, Conozco algunas facetas, digamos, de la colección y creo que se combinan como muchos elementos que ustedes mismos han estado mencionando. Por una parte son documentos, se podría decir, sobre la historia en un sentido muy, muy amplio de nuestro país. Pero también es una historia de la fotografía en nuestro país, ¿no? Desde las técnicas, autores, cómo se van desarrollando, se van siguiendo ciertos filones temáticos. Y lo que me entusiasma también es el hecho, porque creo que así puede generar mucho más interés en un público amplio, la posibilidad de que sean diferentes perspectivas sobre las fotografías. Es decir, pensar que haya literatos, biólogos, antropólogos, especialistas como en todas las ramas del conocimiento, viendo estas imágenes. Es decir, de todos modos, gente que tenga algún interés por la imagen, aun si no es la especialista precisamente en ese autor, en ese momento histórico, en fin. Creo que eso puede reafirmar, porque creo que ya está en gran parte del público, la idea de las posibilidades tan amplias de lectura que tiene la imagen. En
la fotografía que me tocó comentar, una imagen de Guillermo Calo de principios del siglo XX, precisamente hablaba de la posibilidad de capas de conocimiento que se van condensando en una sola imagen y que pueden desarrollarse y que cada una de ellas puede dar pues para muchas páginas o muchos minutos de charla, ¿no? El problema, creo que para todos los que vayamos a participar en este programa o en este proyecto, es cómo condensar, cómo dejar en un minuto, en 60 segundos, algo que sea coherente, ¿no? Porque surgen miles de ideas. Por ahorita creo que podríamos quedarnos acá. Claro, justamente la idea de esta síntesis en un minuto es el gran reto para que la contemplación de la imagen y la explicación o la reflexión sobre la misma quede en la memoria, deje una impronta, porque justamente algo que Mauricio mencionó en su comentario inicial es que vivimos una época en la que la imagen prolifera. Incluso diría yo que podemos caer en el riesgo de la saturación. Entonces, lo que yo encuentro como algo muy favorable, y quizá le pediría a Mauricio que continuara elaborando un poco al respecto, es que se trata de abrir una suerte de paréntesis, como un momento, no es de silencio, pero sí es de reflexión. Es un momento también de contemplación, con lo cual hay introspección. Entonces, escuchar en esta polifonía de voces, un comentario, una opinión, una reacción a imágenes determinadas, me parece que es algo sumamente afortunado. Y además, Mauricio, te pediría que pudieras hacer mención a una abuela pluma de algunos de los autores más destacados de las imágenes que vamos a divulgar, y al mismo tiempo algunas de las voces que vamos a convocar para que comenten las diversas imágenes. Muy bien, Sergio. En efecto, coincido con lo que dicen ustedes dos, y un proyecto de esta naturaleza me sigue provocando mucho y me sigue trayendo muchas preguntas. Y para mí un desafío importante en el ámbito propiamente de la divulgación radica en que nos vamos a enfrentar quizás a dos audiencias principalmente. Una audiencia que estaría relacionada más con nuestra generación histórica, digamos, nosotros que crecimos en el pre-tecnología, pre-usos de celular, y que nos hicimos analógica, y que nos hemos ido adaptando, digamos, unos con mayor facilidad que otra, a estos usos de la tecnología, a estas generaciones que ya nacieron, digamos, con este chip integrado y que tienen una enorme capacidad de consumir imágenes. Creo que estas generaciones que ya nacieron en esta línea, sus expectativas ante ciertos productos culturales son diferentes que las que tenemos nosotros. Y mi anhelo es que en un proyecto de esta naturaleza puedan coexistir, digamos, estas generaciones, y tanto para los jóvenes pueda ser un buen paseo hacia ciertos aspectos de la historia de nuestro país en diversas líneas de investigación, y gracias a la lucidez de nuestros invitados. Entonces, espero que eso se logre. Y respondiendo a tu pregunta más particularmente, Sergio, busqué con esta primera selección de imágenes tener, digamos, un espectro tanto de autores como de modos de mirar, como de técnicas fotográficas, lo suficientemente amplio para que semana a semana, conforme vayamos ofreciendo al público estas cápsulas,
pueda haber una gran variedad en sus temas y en sus aportaciones, ¿no? Entonces, digamos, tenemos desde fotógrafos icónicos como pueden ser Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti o Edward Weston, Nacho López, Graciela Iturbide, digamos, clásicos emblemáticos de la historia de la fotografía en nuestro país, en donde hay temas de diversa naturaleza. Hay Guillermo Calo, como le tocó a la propia Rosa, temas relacionados con la arquitectura, propiamente con la estética, con comunidades indígenas y tradiciones, con paisaje. Entonces hay esta diversidad de temas, ¿no? Ahí vamos a poder complementar, poder tener a un arqueólogo como Matos Moctezuma, que nos pueda hablar de los edificios de Tlatelolco, Alberto Ruiz Sánchez, que es un gran poeta mexicano y responsable de la revista Artes de México, que ha estudiado de forma incisiva a lo largo de tanto tiempo diversos aspectos de las artes populares mexicanos. Él nos hablará de una danza tradicional mexicana registrada en Michoacán. Tendremos la pluma de escritores, de antropólogos, evidentemente de especialistas en la fotografía. Entonces creo que esta multiplicidad de voces nos permitirá poder ofrecer diferentes perspectivas, y así espero en la que en algunas ocasiones los consumidores, el público, esté o no de acuerdo, pero que haya un disenso constructivo. Muchas gracias, querido Mauricio. Rosa, algo que me parece importante es que en nuestros esfuerzos de divulgación del arte y la cultura, de promoción de la misma, con estos particulares énfasis en aspectos de la historia mexicana, del arte mexicano, pero no nada más, al mismo tiempo el diálogo con las demás culturas, todo aquello que nos distingue y nos hermana, que es justamente a partir de lo que puede surgir un concepto crítico de identidad, y todo esto vinculado al mismo tiempo con un pensamiento libre. Creo que entre nuestros propósitos está siempre resultar elocuentes, lo mismo ante un público general que ante un público más especializado. Yo he hecho un poco norma en mi labor como promotor artístico a lo largo de muchas décadas ya, de procurar que el que ya sabe se sienta aún más estimulado y no se aburra con lo que se está comentando, o se está mostrando o diciendo, en fin. Es decir, que siempre se encuentre algo más, y al mismo tiempo que el que no sabe no se sienta cohibido o intimidado porque resulte algo inaccesible. Creo que buena parte del secreto en la promoción cultural estriba en un equilibrio que no podríamos tampoco recetar como si fuera algo parejo en todos los casos. Cada caso es distinto, hay que verlo tópicamente, me parece, pero sí un equilibrio que debe guardar este aspecto entre el conocimiento especializado y el apetito, digamos, que un público más ingenuo, por así decirlo, puede tener, sin cohibir en forma alguna ese apetito. Porque hay gustos que se van desarrollando, son gustos adquiridos, y quizá toda esta reflexión, que espero que no acabe en perorata, sea para decir cómo podemos adquirir el gusto por la fotografía. ¿Qué pistas indicarías tú, y cómo percibes justamente este esfuerzo con esta doble vertiente a la que me he referido? Sí, bueno, creo que estás mencionando precisamente uno de los retos más grandes que tenemos quienes nos dedicamos precisamente a estudiar diferentes aspectos de la cultura en nuestro país, ¿no? Cómo lograr difundir, dar a conocer, interesar a un público más amplio
Y como tú decías, no aburrir al especialista, ¿no? Yo creo que en muchos casos, y por algunas de las imágenes que Mauricio me mostró recientemente, va a haber sorpresas. Y creo que la sorpresa es uno de los elementos que a cualquiera usuario, cualquier espectador, nos engancha, nos lleva a querer saber más. Por otra parte, creo que las posibilidades de recorrer eh, digitalmente los mínimos detalles de cada una de estas imágenes también es un goce, y es un goce visual. Y lo referiría a algo que tú comentabas, el poder tener momentos de contemplación con esa imagen, con detalles que nunca habíamos hecho caso, que no habíamos notado, y que de repente nos cambian la idea de un autor, de una situación. Y si no la cambian radicalmente, por lo menos nos generan un poco de cuestionamiento, que yo creo que por allí, en la curiosidad, surge el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, sí creo que esta posibilidad de tener diferentes perspectivas de acercamiento, a veces a imágenes muy icónicas, conocidas, en fin, pero que a lo mejor van a ser presentadas desde un autor o un comentarista que va a tener otra perspectiva de la que normalmente se ha hablado, va a generar eh, un interés en el público, ¿no? Yo sí creo que mucha de la apuesta de este proyecto debe ser sobre las nuevas generaciones, precisamente en aprender a mirar, a realmente ver, no solamente pasar en el iPhone, en el celular, las imágenes, sin casi detenerse. Generalmente es como, bueno, pues ya sabemos qué hay, ¿no? O sea, no hay un acercamiento, un recorrido, insisto, sobre la imagen. Buscar eso que Roland Barthes llamó el puntum, ¿no? Y que no necesariamente es ese que él definía, sino encontrar muchos, quizá. Encontrar diferentes maneras de ver, creo que es lo importante, ¿no? Algo especialmente significativo, ya lo hemos mencionado, pero lo subrayo, es justamente la pluralidad de voces, porque esto tiene que ver también con la enorme diversidad cultural de nuestro país y la importancia que hay para contar con visiones, puntos de vista, perspectivas, todo esto referido a la imagen, pero en términos más amplios, en términos de una cultura, diría yo, incluso democrática, el escuchar al otro, el escuchar a los demás, sean cercanos o sean distantes. Mauricio, no es extraño que este proyecto haya surgido justamente en Francia, gracias a Agnès Varda, con un espíritu también, digamos, ecuménico, de integración. Entonces, yo celebro que estos grandes rasgos integradores de una pluralidad que necesariamente distingue a una comunidad, a una sociedad contemporánea, y más al tratarse de un país tan complejo y tan diverso como el nuestro, esté representado justamente en la pluralidad de imágenes y en la pluralidad de voces que las comentan. Mau, ¿qué tienes que decirnos? No, lo comparto en absoluto y me parece que es un muy, muy necesario ejercicio eh, de acciones culturales desde nuevas perspectivas. Y de cierta forma, con esta intención, lo que me parecería más valioso en la propia evolución, que espero que este proyecto pueda tener una larga vida y pueda irse sofisticando a lo largo del tiempo, es empezar a integrar voces que no necesariamente forman parte del conocimiento de un pequeño grupo, sino poder
empezar a invitar a algunos miembros, digamos, de la sociedad que se hayan interesado de una forma importante. En algún momento dado yo pensé que el punto extremo, y te lo había comentado Sergio, de esta serie sería elegir una sola foto y es una fotografía comentada por 20, 30 o 40 personas. Entonces, ¿qué podemos decir a través de una misma imagen con diferentes perspectivas? Me parece que es un ejercicio fascinante. Entonces, espero que con este nuevo uso, digamos, de herramientas tecnológicas, de redes sociales, este proyecto pueda ejecutar también un nivel alternativo, un nivel paralelo de diálogo a esta reflexión inicial que hace nuestro invitado para que se puedan generar otro tipo de conversaciones con estas imágenes a través, digamos, de las redes sociales, ¿no? Rosa, me parece que esto que Mauricio está indicando podría ser una buena fase posterior, justamente ir juntando también los testimonios, las opiniones diversas sobre una misma imagen para tener otro tipo de divulgación. Pero bueno, yo quisiera, estamos un poco ya sobre el tiempo, que nos ofrecieras una reflexión final, Rosa, agradeciéndote, lo reitero profundamente, que seas parte del proyecto, que una voz tan autorizada, y lo digo en el sentido literal de la palabra, como autora y como autoridad en el terreno fotográfico, nos enriquezca con su comentario, pero sobre todo con este lanzamiento. Entonces, haznos una reflexión para terminar con este breve, pero a mi juicio muy sustancioso, desde luego muy gratificante momento de charla. Bueno, pues me surgen muchas ideas y resulta difícil de nuevo condensar, ¿no? En algún momento también en este mismo tenor de lo que decía Mauricio, de diferentes comentarios sobre una misma imagen, también se me ocurría pensar en diferentes capsulitas de un mismo comentarista sobre esa misma imagen. Es decir, poder dar estas diferentes perspectivas desde un mismo autor. Claro. Como takes, como diferentes takes de una misma película, ¿no? O una misma escena. Mira, pensando un poco en el universo de imágenes que me mostró Mauricio y que algunas de ellas conozco de la colección por las exposiciones y publicaciones, creo que lo que va a ser interesante es, y que lo permiten las redes sociales, es precisamente tener también una retroalimentación del público, es decir, comentarios. Ah. Va a haber, yo creo que para muchos, sorpresas, escenas que no se piensa que puedan existir en el siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, juegos visuales que parecerían también como algo muy contemporáneo y que creo que resulta importante que nuevas generaciones entiendan que todo eso también tiene una historia, tiene un sustento. En esta idea precisamente que tú mencionabas, Sergio, del diálogo de las comunidades, de sustentar de una manera crítica o repensar identidades, porque no creo que se pueda hablar de una sola, Claro. en este México contemporáneo. Bueno, pensar también desde dónde vienen, cómo vienen, cómo si hay resonancias entre estas imágenes que parecerían de un pasado muy lejano con nuestro presente, con nuestra acción hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa. Mau, yo quisiera que nos ofrecieras una reflexión final sobre la importancia de la colección de Ricardo B. Salinas Pliego
y sobre este afán de divulgación. Tú te has compenetrado de la importancia de esta colección, has hecho una primera selección para este proyecto, pero has participado en otros proyectos curatoriales. Entonces, creo que es importante subrayar este afán de compartir, a veces se dice socializar, las imágenes que forman parte de estos importantes acervos, pero bueno, una reflexión tuya como curador altamente especializado, creo que es importante. Nada más brevemente comentar, Sergio, que es una colección enfocada principalmente a la historia de México, con acervos muy significativos de fotografía del 19, que se complementan con un interés y una pasión, creo que muy clara del señor Ricardo Salinas hacia la historia de México, y en particular lo del siglo XIX se complementa con una enorme pasión por los libros antiguos, libros clásicos extraordinarios ilustrados. Entonces, esta relación, y muchos de ellos ejecutados de una forma prodigiosa. Entonces, este diálogo entre las imágenes desde antes de que existiera la fotografía hasta ahora me parece que es una continuidad muy, muy clara en la evolución de la colección, y ahora, bueno, pues tocará seguir trazando los nuevos horizontes de este acervo. Cuenta con ciertas colecciones particulares como la colección de Anita Brenner, que es una colección emblemática con la presencia de grandes autores, y colecciones específicas de ciertos fotógrafos como el fondo de Charnay o el fondo de Teoberto Mahler, que creo que enriquecen el coleccionismo de fotografía en México y protegen nuestra memoria histórica. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Rosa, muchísimas gracias a ambos. De veras, qué placer poder contar con ustedes en el lanzamiento de 60 miradas, instantes, historias, fotografías y segundos, este proyecto de cápsulas de divulgación de la colección fotográfica de Ricardo Salinas, justamente a través de Arte y Cultura, en el lanzamiento también del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Muchísimas gracias por esta charla.